¿Te acuerdas de Cat Scratch? ¡Tengo que volver al concurso! Hoy hablaremos de una caricatura que pasó sin pena ni gloria por Nickelodeon, pero que fue una apuesta bastante interesante que salió de la mente maestra del creador de un popular personaje de videojuegos. Quédate hasta el final y dame un like si te gusta el vídeo, y puedes suscribirte para traer y desbloquearte más recuerdos. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Cat Scratch es una caricatura de humor y humor absurdo que sale de la mente de Doug TenNapel. Por si te suena conocido este hombre, tal vez lo conozcas por ser el creador del personaje de Earthworm Jim, personaje muy popular en el área de videojuegos, caricaturas y figuras de acción. En 1998, TenNapel saca un cómic llamado Gear, cuyos protagonistas eran 4 gatos que deben sobrevivir a un mundo con animales más grandes. La propia Nickelodeon buscó a TenNapel para la creación de una caricatura para el canal, y después de unas negociaciones, empezaría la creación de una nueva serie hecha por el mismo canal del Lobo Naranja en el año 2004. Para el año 2005, se anunciaría el estreno del producto final, incluso adelantando el estreno 3 meses antes. Es así como el 9 de julio de 2005 vemos el estreno de Cat Scratch. TenNapel adaptaría su cómic Gear a una caricatura de humor, tomando a 3 de los 4 personajes principales, dejando fuera al gato Simon. Nickelodeon le tenía tanto hype a esta nueva producción que pidió más episodios para la primera temporada, que originalmente solo tendría 3 episodios. Cat Scratch literalmente se traduce como arañazo de gato. Nos narra las aventuras de 3 gatos, Gordon, Waffle y el Sr. Blick. Estos 3 gatos eran mascotas de una señora muy rica llamada Edna Cramdilly. Al fallecer la señora Cramdilly, deja toda su fortuna y pertenencias a los 3 gatos, mejor suerte que Puccini sí tuvieron. Los 3 gatos tendrán aventuras usando su fortuna para hacer locuras, y algunas travesuras aprovechando sus personalidades distintas. El Sr. Blick se denomina como el líder y el mayor. Es un pequeño gato negro muy orgulloso y narcisista, siempre se creerá muy superior a los demás. Gordon es el más listo y refinado de los 3. A pesar de ser más listo, no presume como Blick. En el idioma original tiene acento escocés, pero en español lo adapta con un acento de persona de alta clase. Y Waffle, a pesar de ser el más joven, es más alto. Destaca por ser muy despistado y tonto, pero también por su simpatía. Tiene unas salamandras como mascotas a las que cuida mucho. Entre otros personajes están Hobbes. Hobbes es el mayordomo de la casa. Hobbes no le molesta tanto estar al servicio de unos gatos, pero sí le molesta mucho la forma en cómo el Sr. Blick lo trata, grado que parece odiarlo y alegrarse cuando le pasan cosas malas. Princesa Kimberly o simplemente Kimberly, que es una niña humana de 8 años y el amor platónico de Gordon, lo cual de niño me parecía muy turbio y ahora me lo parece aún más. Kimberly confunde el simpeo de Gordon con amistad, y es una niña no muy lista que le gusta los mundos de fantasía. Y Catilda, quien es una vecina de los gatos, es una gata excéntrica y algo chiflada que le gusta tener muchas aventuras. Ella molesta al Sr. Blick porque sabe que está enamorado de ella, pero que no la acepta porque la considera una loca. Entre algunos de sus episodios están Corre, Gómez, corre. Los gatos entran a una carrera en donde apuestan su mansión a sus vecinos molestos. El problema es que el conductor debe ser Waffle porque es el único con la suficiente estatura para conducir en la competencia, por lo que el Sr. Blick arroja a su mascota Gómez al auto de sus vecinos para que Waffle la persiga y así la rescate. A la luna. El Sr. Blick quiere ganar un concurso de parrilladas, y tras escuchar un cuento de Gordon en donde menciona que si haces parrilladas con rocas lunares quedan deliciosas, los gatos viajan hacia la luna para conseguirlas. Waffle tira las rocas lunares para meterse a la nave y volver a la Tierra, lo que enfurece mucho a Blick porque su intención era dejar a Waffle en la luna para hacer espacio para las rocas lunares. El Club del Unicornio. Gordon, para quedar bien con Kimberly, le miente al decirle que conoce un unicornio y que se lo va a mostrar, por lo que le pide a sus hermanos que se disfracen de uno y se vayan al bosque. La cosa sale mal cuando aparece un oso y Gordon trata de salvar a sus hermanos y a Kimberly. El actor de doblaje de Gordon aquí hace un guiño al cantar un fragmento de la canción Unicornio Azul de Silvio Rodríguez. Catilda. Los gatos tienen una nueva vecina y resulta ser una gata llamada Catilda. Blick se enamora de ella, pero este nota que a la gata le falta un tornillo, además que le está quitando a sus hermanos a los que lleva a sus locas aventuras. Blick tratará de recuperar a sus hermanos y convencerse que no le gusta Catilda. El cumpleaños de Hobbes. Al olvidar el cumpleaños de Hobbes, los gatos deciden juntarlo con sus antiguos compañeros de su banda de rock. Hobbes despierta su personalidad destructiva y empieza a destruir la casa y desobedecer a sus amos,
Los gatos tratarán de hacer entrar en razón a Hobbies y traerlo a casa para que vuelva a ser el de siempre. La serie tuvo un total de 20 episodios que se dividen en 2 segmentos, haciendo un total de 40, todos ellos en una sola temporada. La serie llegaría a Hispanoamérica con un preestreno el 21 de abril de 2006 y con su estreno oficial el 5 de junio del mismo año. La serie dejaría de ser producida en 2007 y por esta región su última transmisión se dio en 2010. Desde ese entonces, jamás ha vuelto a ser transmitida, al menos en Nickelodeon, aunque sí en Nicktoons por un breve periodo posterior. También no está disponible en la plataforma destinada a las series de Nickelodeon. No se sabe a ciencia cierta por qué la serie fue cancelada, en especial por la promoción que el canal le daba a esta nueva creación y porque recibió varios premios por su soundtrack. Incluso, sus notas van de 6.6 de 10 en páginas, y eso es una nota pues muy normal. Aunque sus principales críticas era que la serie se sentía demasiado genérica para el potencial que presentaba. Incluso, algunos rumores dicen que Nickelodeon la promocionaba tanto y la hizo a la carrera porque Cartoon Network se la había adelantado en esos años, y que Cat Scratch parecía una copia de Ed, Edd y Eddy, pero adaptando las personalidades de los protagonistas a 3 gatos. Actualmente, la gente que la recuerda por alguna razón la asocia al concepto que 10 años después veríamos en la caricatura de Escandalosos, con la diferencia que Gordon no es tan pesado como Panda. También es una serie que genera opiniones divididas, pues hay gente que le gusta y gente que la odia, gente que pide un reboot y otras que prefieren dejarla enterrada en los recuerdos más profundos. La propia Nickelodeon parece no estar muy orgullosa de ella, pero personalmente me gustaba. No era la gran cosa, pero servía para pasar el rato. A pesar de ser muy difícil encontrar algo sobre ella en internet, su doblaje no es Lost Media y está completo. Gracias al usuario Luis Adelán que me pasó un link con todos sus episodios y que te lo pondré aquí en la descripción para que la veas. También darle créditos a la persona quien grabó los episodios. Espero que se pueda dar una vuelta por este video para dar el reconocimiento. Lastimosamente no encontré datos sobre un doblaje para España, por lo que ya saben, en estos casos, déjame en los comentarios si lo tuvo y datos sobre ellos para que todos lo sepamos. Su doblaje al español para Hispanoamérica se hizo en México. Eduardo Fonseca es el señor Blick. ¿Cómo voy a ganar el concurso de barbacoa si estos 2 semigatos arruinaron? Víctor León es Gordon. Todos sabemos que eres el peor cocinero. ¿Por qué estás obsesionado? Luis Daniel Ramírez es Waffle. ¡Oigan! ¡Veo mi planeta desde aquí! Rogelio Guerra es Hobbies. Tal vez, Gordon, mi amigo, debes decir la verdad. A mí me funciona. Mariana Londosa es Kimberly. ¿Qué? Bueno, tendrás que ser un experto en unicornios. Y Romy Mendoza es Catilda. Ay, señor Blink, estoy tan asustado. Creo que voy a vomitar. En su idioma original, Wayne Knight es el señor Blick. Rob Paulsen es Gordon. Kevin McDonald es Waffle. Maurice LaMarche es Hobbies. Liana Momey es Kimberly. Y Hayden Walsh es Catilda. ¿Y tú recordabas Cat Scratch? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu episodio favorito? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.